¿Te imaginas caminar tranquilamente por la calle, con una bolsa de pan en las manos, pensando solo en llegar a casa y preparar el café de la tarde, y de repente sentir dos manos fuertes que te agarran de los brazos, te empujan contra la pared, mientras unas voces profundas gritan palabras que ni siquiera entiendes bien? Eso fue exactamente lo que me pasó a mí, una señora de casi 70 años que vivía en un barrio humilde y que jamás imaginó que un día la tratarían como a una criminal. Hasta el día de hoy, cuando cierro los ojos, aún puedo sentir la textura áspera de esa pared helada, el crujido de las esposas en mis muñecas y las miradas asustadas de la gente en la calle, como si fuera culpable de algo que ni siquiera sabía qué era. Solo recuerdo el corazón acelerado, el cuerpo tembloroso y unas ganas incontrolables de gritar, de preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué me hacen esto? Pero parecía que nadie me escuchaba, o peor aún, que a nadie le importaban mis preguntas. El dolor físico de las esposas apretándose era casi nada comparado con el dolor emocional que sentía allí, expuesta, humillada, juzgada por las miradas de quienes ni siquiera sabían mi nombre, pero ya me condenaban solo por la grotesca escena que estaba sucediendo frente a ellos. Lo más repugnante es que todo sucedió tan rápido, tan fuera de control, que ni yo, ni quienes me rodeaban, podíamos comprender realmente lo que estaba sucediendo. Fue como si me hubieran arrancado de la vida, arrojado a una pesadilla a plena luz del día, con testigos, pero sin defensa. En ese momento, lo único que me pasó por la cabeza fue, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Pero antes de encontrar una respuesta, sentí que me empujaban dentro de una patrulla. Las puertas se cerraron y lo único que pude ver fueron las caras asustadas y los celulares apuntándome, grabando ese momento que jamás olvidaré. Y si creías que lo peor ya había pasado, te puedo asegurar que fue solo el comienzo de uno de los días más humillantes y dolorosos de mi vida, porque lo que estaba a punto de ocurrir dentro de esa comisaría haría que ese arresto público pareciera solo la primera página de un largo y agonizante capítulo de dolor. Antes de contarles esta historia verdadera y profundamente conmovedora, necesito hacerles una invitación. Si creen que nadie debería sufrir la injusticia en silencio, si sienten que historias como esta también les tocan el corazón, entonces están en el lugar correcto. Aquí, cada historia es más que una diatriba. Es una voz que resiste, que inspira, que demuestra que incluso cuando todo parece perdido, aún hay esperanza de justicia, dignidad y un nuevo comienzo. Así que, si en algún momento esta historia les toca el corazón, los conmueve o los hace reflexionar, suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compártanlo, porque al hacerlo no solo ayudan a que este mensaje llegue a más personas, sino que se convierten en parte de algo más grande, una comunidad que no acepta el silencio ante el dolor. Siempre he sido una mujer sencilla, de las que madrugan, barren la acera, ponen café en la cocina y salen a comprar pan fresco antes de que arda demasiado. Me llamo María Luisa, tengo 68 años y vivo en la misma casa desde hace más de 40, en ese barrio donde todos se conocen, donde los niños juegan a la pelota en la calle y donde el vecino de un lado le presta azúcar al otro cuando no hay azúcar andas la hora de hacer un pastel. Soy costurera, de las que hacen dobladillos de pantalones, hacen arreglos de vestidos e incluso algún que otro vestido de fiesta cuando la clienta lo pide con antelación. Pasé toda mi vida luchando por criar a mis 3 hijos y luego, cuando crecieron y se fueron, empecé a cuidar de mis nietos siempre que podía. Mi casa, a pesar de ser sencilla, siempre ha sido un lugar acogedor. Las paredes están llenas de fotos antiguas, fotos de cumpleaños, graduaciones, las primeras comuniones de los niños. Mi vida siempre ha sido una rutina de trabajo y cuidado familiar. Nunca me he metido en ningún lío, nunca he participado en una pelea vecinal, nunca he tenido problemas con nadie. Quienes me conocen saben que soy de esas personas que incluso evitan las discusiones, que agachan la cabeza para no causar problemas y que siempre creen en la justicia, en las autoridades, en la policía. Siempre pensé que la policía estaba en las calles para proteger a personas como yo, señoras mayores, madres,
trabajadores. Siempre confié en que, si alguna vez los necesitabas, estarían ahí, listos para ayudar. Me gustaba pasear por el barrio, saludar a mis vecinos, ir al mercado los miércoles, hablar con la señora Carmen en la esquina, tomar el autobús para ir al centro cuando necesitaba comprar telas nuevas. Era esa señora que todos veían en la puerta de su casa, regando las plantas, sonriendo a los niños, ofreciendo un vaso de agua, helada a quienes pasaban con calor. Mi mayor preocupación, hasta ese día, era si el vestido de doña Marisela estaría listo a tiempo para la boda de su sobrina. Nunca, en todos mis años de vida, se me pasó por la cabeza que un día viviría una situación de película de terror, que acabaría en una celda fría, con otras mujeres que nunca había visto en mi vida, asustada, sin saber cómo explicarles a mis hijos lo que me estaba pasando. Ese día, cuando salí de casa a buscar pan, no tenía ni idea de que mi vida, en cuestión de minutos, daría un vuelco. No sabía que, en pocas horas, perdería mi dignidad, mi paz y la confianza en quienes se suponía que debían protegerme. Mientras caminaba por la acera, solo podía pensar en la lista de cosas que aún tenía que hacer esa mañana. Tenía que lavar la ropa, preparar el almuerzo y luego terminar los arreglos de un vestido azul que una clienta vendría a recoger al final del día. Tenía prisa, pero estaba feliz, porque la mañana era hermosa. El sol comenzaba a aparecer entre las nubes y yo, como siempre, di gracias a Dios por un día más de vida. No sabía que ese día sería el último, que caminaría libre, con el corazón ligero, por mucho tiempo, porque unos minutos después, aún con el olor a pan fresco en mis manos, escuché el sonido que cambiaría mi vida, el sonido de las ruedas de un coche de policía frenando justo a mi lado, y desde ese momento, todo lo que era normal se convirtió en una pesadilla sin fin, y lo más aterrador es que hasta el día de hoy nunca supe exactamente quién hizo esa acusación, sin nombre, sin explicación, solo el peso de una acusación invisible que cayó sobre mí como una sentencia pronunciada por alguien que prefirió esconderse en las sombras. Y la pregunta que me ha atormentado desde entonces es, ¿por qué? ¿Por qué yo? Y lo más inquietante es que la respuesta puede ser mucho más oscura de lo que parece. Todo pasó tan rápido que aún hoy, cuando cierro los ojos, siento como si estuviera reviviendo cada segundo, en cámara lenta, como si fuera una escena de una película, solo que sin final feliz. Estaba allí, en la acera, con la bolsa de pan en la mano, intentando cruzar la calle, cuando oí el sonido de unas llantas, el chirrido agudo de los frenos, y en menos de 2 segundos, 2 hombres uniformados ya estaban encima de mí. Uno de ellos gritó algo que ni siquiera pude entender. Sentí que tiraban de mi cuerpo, con una fuerza que jamás imaginé que alguien pudiera usar contra una señora de mi edad. Me retorcieron el brazo derecho tras la espalda. El dolor fue inmediato, una descarga que me recorrió el hombro, la espalda. La bolsa se cayó, el pan se esparció por el suelo, y antes de que pudiera decir nada, ya me estaban empujando contra la pared, con la cabeza pegada a ella, la cara contra el cemento frío. Me temblaban las piernas, apenas podía mantenerme en pie, tenía la vista borrosa. Sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho, mientras repetía, casi en un susurro, por favor, debe haber algún error, no hice nada. No sé qué pasa, pero parecía que cuanto más intentaba hablar, más me apretaban las esposas, como si quisieran silenciarme a fuerza bruta. Uno de ellos incluso dijo, con ese tono burlón que aún resuena en mi cabeza, ¿de verdad? ¿No sabes nada? Vamos a investigarlo en la comisaría. El otro, sin siquiera mirarme, anunció por la radio que habían capturado al sospechoso. ¿Sospechoso de qué? No tenía ni idea, solo sabía que, en ese momento, estaban tratando como a un monstruo, como a alguien que necesitaba ser sujetado, esposado, expuesto. Mientras tanto, el paisaje a mi alrededor empezó a cambiar. Las puertas de las casas se abrieron, los vecinos aparecieron en las puertas, algunos niños dejaron de jugar y empezaron a mirarme con ojos curiosos y asustados. Algunos adultos sacaron sus celulares y empezaron a grabar. Podía oír susurros. ¡Wow! ¿Qué hizo? Siempre pensé que era demasiado callada
¿Será que estaba involucrada en algo? Mi mundo se desmoronaba, allí, en medio de la calle, frente a gente que me conocía desde hacía décadas. Intenté mirar un rostro familiar, buscando compasión, ayuda, alguien que gritara por mí, que me dijera que esto era un error, pero solo conseguí silencio y miradas críticas. Las lágrimas empezaron a caer. No pude contenerlas. Era un grito de desesperación, de miedo, de impotencia. Respiraba con dificultad. Mis piernas apenas me sostenían y aún así me arrastraron hasta la patrulla como si solo fuera un peso, una bolsa de basura que necesitaban sacar de la calle. Dentro del auto, con las puertas cerradas, solo podía mirar por la ventana, viendo mi barrio, mi casa, mi mundo quedando atrás, mientras la sirena empezaba a sonar, como si realmente fuera un peligroso criminal. Con cada cuadra, mi pánico aumentaba. Miré a los policías, esperando alguna explicación, alguna mirada de humanidad, pero solo vi frialdad, desprecio y cansancio en sus ojos, como si yo fuera solo un número más al final de esa jornada laboral. El camino a la comisaría se me hizo eterno. El corazón me latía con fuerza en las sienes. Tenía la garganta seca, apenas podía tragar. Lo único que repetía en mi mente, como un mantra, era: Dios, por favor, sácame de esta. No dejes que esto me pase. No dejes que mi familia vea mi nombre en un informe policial, en un periódico, en un vídeo de internet. Pero en ese momento aún no sabía que lo peor estaba por venir. Porque si la humillación de ser arrestada en la calle ya me había destrozado por dentro, lo que me esperaba al otro lado de las puertas de la comisaría era una pesadilla aún más cruel. Un lugar donde el olor a humedad, las paredes frías y la mirada vacía de otras mujeres me harían sentir menos que un ser humano. Pero lo que nadie podría haber imaginado es que esa prisión, por traumática que fuera, era solo la superficie de algo mucho más oscuro, porque dentro, donde las cámaras no alcanzan, donde el silencio se mezcla con el miedo, descubrí verdades que ninguna mujer de mi edad debería presenciar jamás, y una de ellas involucraba a un nombre que jamás hubiera esperado escuchar en ese lugar. Mientras el coche patrulla se alejaba y miraba por la ventana, el paisaje que quedaba detrás de mí parecía un retrato congelado de mi mayor humillación. Vi rostros que conocía desde que me mudé a ese barrio, gente que se había sentado en mi sala a tomar café, gente que me había llamado querida señora María Luisa. Ahora me miraban como si fuera una verdadera delincuente. Podía sentir las miradas a través de la ventanilla del coche patrulla, como cuchillos invisibles que me cercenaban el orgullo, la dignidad, y lo peor, eran las cámaras de los celulares, algunos vecinos grabando, otros tomando fotos, y esa horrible sensación crecía en mi interior, el miedo de que, en pocas horas, mi imagen, mi cara, circulara en grupos de WhatsApp, con descripciones crueles, con juicios, con chistes malos. ¿Quién lo hubiera pensado? De entre toda la gente, era la clase de frase que podía oír, incluso con las ventanas cerradas. Tenía los ojos hinchados, las lágrimas fluían sin control, me dolía el pecho y sentía un nudo en el estómago. ¿Y saben qué me dolió más? Ese silencio de quienes me conocían. Nadie, absolutamente nadie, gritó para defenderme. Nadie corrió tras la patrulla para preguntar qué pasaba. Nadie se paró frente a los policías para decirles que había habido un error. Me sentí sola, como si en ese momento todo lo bueno que había hecho, todas las veces que había ayudado a un vecino, todo se hubiera borrado, como si fuera invisible, o peor, culpable. El viaje a la comisaría fue una tortura mental. En cada esquina que daba la patrulla, me preguntaba: ¿se ha enterado alguien de mi familia? ¿Me está viendo alguien ahora en las redes sociales? ¿Creerán mis hijos en mi inocencia o dudarán de mí? Cuando el coche patrulla se detuvo frente a la comisaría, la vergüenza se multiplicó. Había otras personas en la acera, hombres, mujeres, algunas personas sin hogar, y todos me miraban, como si fuera un delincuente más que llegaba para aumentar las estadísticas de violencia en la ciudad. Los policías me sacaron del coche, como si fuera un peso muerto, y me llevaron a la entrada, con las esposas aún apretadas en las muñecas.
cabizbajo y la cara mojada de tanto llorar. Apenas podía mirar hacia adelante. Mis piernas aún me temblaban y lo único que me sostenía era el miedo a caer, a desmayarme y a ser humillado aún más. Dentro, mientras me empujaban por los pasillos, podía sentir las miradas del personal, de otros detenidos, de los curiosos. Todos me observaban con esa mirada crítica. Algunos se reían, otros simplemente observaban con desprecio. Fue como si, de un momento a otro, hubiera perdido mi identidad, mi historia, mis años de vida honesta, y ahora solo me veían como un número, otra prisionera, otra mujer esposada, otra historia que nadie quería escuchar. Y lo peor de todo es que dentro de mí, una pregunta insistente me martilleaba. ¿Cómo pudieron hacerme esto sin siquiera saber quién soy, sin darme la oportunidad de explicarme, sin una investigación, sin una orden judicial, sin nada? Y fue con ese nudo en la garganta, con esa mezcla de miedo y repugnancia, que di mis primeros pasos dentro de aquella comisaría hacia un lugar donde el dolor emocional que ya sentía alcanzaría un nuevo nivel de sufrimiento físico y psicológico, porque si crees que la vergüenza terminó ahí, espera a saber a qué me enfrenté dentro de esa celda. Un lugar donde el frío, el olor y el silencio eran tan crueles como las esposas que aún marcaban mis muñecas. Pero lo que nadie vio es que el verdadero castigo ni siquiera empezó en la calle, ni terminó en la comisaría. Lo peor estaba por venir, porque tras esa puerta oxidada había un universo que nadie podía imaginar, y lo que vi, lo que oí y lo que me hicieron allí dentro fue algo que ninguna mujer debería tener que soportar. Jamás. En cuanto crucé la comisaría, un fuerte olor a moho, suciedad y algo que solo puedo describir como desesperación impregnando las paredes me invadió. El aire parecía más denso, difícil de respirar, como si este lugar estuviera hecho para aplastar cualquier rastro de dignidad de quien entrara. Me llevaron por un pasillo estrecho. Las luces eran tenues, algunas parpadeaban, como en una película de terror, y el suelo estaba cubierto de barro y basura acumulada en los rincones. Mientras caminaba, con las esposas aún apretadas en las muñecas, intentaba comprender si todo esto era real o si era solo una pesadilla de la que despertaría en cualquier momento. Pero la realidad, por desgracia, fue mucho peor. Sin hacerme preguntas, sin explicarme nada, un policía abrió una reja, me empujó dentro y antes de que pudiera entender, ya estaba dentro de una celda. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse tras mí fue como el sonido de una sentencia, un ruido metálico, frío, definitivo. El suelo era de cemento, frío, con algunos charcos de agua sucia, y el olor era una mezcla de orina, sudor y humedad acumulada con los años. Las paredes, con huellas de manos, garabatos, frases ofensivas grabadas con uñas, daban una sensación de abandono, de olvido. Había otras mujeres ahí dentro, algunas sentadas en el suelo, otras tumbadas, todas con miradas cansadas y vacías. Algunas me miraban fijamente unos segundos, como si yo fuera una más, que tendría que compartir ese pequeño espacio sin comodidad, sin dignidad. Intenté encontrar un rincón donde apoyarme, pero no había espacio libre. Me senté de todos modos, apretando las piernas contra el pecho, como si ese gesto pudiera protegerme de todo lo que me rodeaba. Temblaba, no sé si de frío, de miedo o de ira, tal vez de todo a la vez. Me dolían las manos por las marcas de las esposas. Tenía las muñecas rojas y cada vez que intentaba moverlas, el dolor aumentaba. Las horas dentro transcurrían de forma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. No había reloj, no se percibía el paso del tiempo, solo el lejano sonido de voces en el pasillo, gritos ocasionales de otros presos, y ese silencio agonizante dentro de la celda, roto solo por suaves llantos, respiraciones agitadas y, de vez en cuando, alguien pidiendo agua. Yo, que siempre he sido una mujer fuerte, que me aferré fuerte toda mi vida, me encontré allí, completamente indefensa, llorando como una niña, abrazando mis propias rodillas, orando en silencio, pidiéndole a Dios
por alguien, por cualquiera que me sacara de allí. A veces cerraba los ojos tratando de imaginarme de nuevo en mi casa, en mi cocina, con el olor a café, con el sonido de la televisión encendida de fondo, pero la realidad me arrastraba hacia atrás, como un puñetazo en el estómago. Y lo peor es que incluso allí, atrapada, sin saber por qué, nadie, absolutamente nadie, apareció para preguntarme, para escuchar mi versión, para revisar mis documentos. Era como si fuera invisible, como si mi sufrimiento fuera solo un detalle más en ese lugar, donde historias como la mía parecían ocurrir a diario, sin que a nadie le importara. Pensé en mis hijos, en mis nietos, y solo podía imaginar lo desesperados que estarían si supieran dónde estaba. Pero, al mismo tiempo, el miedo de que lo descubrieran y se avergonzaran de mí era aún mayor. Allí, en esa celda, comprendí lo que era perder el control de la propia vida. Yo, que siempre había tenido el control de mi propia rutina, ahora era solo una más, esperando, sin saber qué, sin saber cuánto tiempo, y justo cuando pensé que no podía empeorar, escuché un ruido afuera, pasos pesados acercándose y una voz llamando mi nombre. Mi corazón se aceleró, mis piernas se debilitaron aún más, y todo lo que podía pensar era: alguien finalmente me diría la razón de todo esto, o comenzaría un nuevo capítulo aún más cruel. Cuando oí que me llamaban, una ráfaga de esperanza me recorrió el cuerpo. Me puse de pie con dificultad, las piernas aún temblaban, el corazón me latía con fuerza y una mezcla de miedo y alivio, pensando que, por fin, alguien me escucharía, me explicaría, me sacaría de esa pesadilla. Pero lo que me esperaba, al otro lado de los barrotes, era aún más doloroso que las horas que pasé en esa celda. 2 policías me llevaron a una habitación, un lugar pequeño, con una mesa vieja, sillas de plástico y una lámpara colgante que parpadeaba de vez en cuando, como si incluso ella estuviera cansada de ese ambiente. Me dijeron que me sentara, pero su forma de hablar, como si fuera un niño travieso, solo aumentó mi miedo. Me senté, con las manos aún temblorosas, con la cara hinchada de tanto llorar, y antes de que pudiera abrir la boca, empezaron a hablar entre ellos, como si yo no estuviera allí. Escuché palabras sueltas: confirmación de nombre, sospechoso, arrestado, caso abierto, y cuanto más intentaba comprender, más confundido estaba. Reuní todo el coraje que me quedaba y pregunté, con voz débil: por favor, ¿alguien puede explicarme por qué estoy aquí? Silencio, fue la respuesta. Uno de los policías me dirigió una mirada rápida, de esas que mezclan desprecio y desdén, como si mi pregunta fuera una pérdida de tiempo. El otro rió entre dientes y dijo, con un tono sarcástico que jamás olvidaré: los que están en la cárcel se lo merecen. Fue como una bofetada. Abrí la boca para protestar, para decir que había habido un error, pero me interrumpió, levantando la mano, como si me dijera que me callara. Las lágrimas volvieron a caer, no porque quisiera, sino porque era imposible contenerlas. La desesperación, el miedo, la vergüenza, todo se mezcló. Y allí estaba yo, sintiéndome pequeña, inútil, completamente sola. Con cada minuto que pasaba en esa habitación, la sensación de impotencia no hacía más que crecer. Intenté recordar si alguien de mi familia sabía dónde estaba, si por casualidad mis hijos habían sido avisados, si algún vecino había tenido el valor de decírselo. Pero en el fondo, yo sabía más. En ese lugar, yo era solo un nombre más en una lista, otra mujer arrinconada, sin voz, sin derecho a explicación, sin nada. El tiempo parecía congelado. Los policías entraban y salían de la habitación, hablaban, reían, jugaban con sus celulares, y yo simplemente observaba, cada vez más desesperado, cada vez más débil. Intenté preguntar de nuevo, reuní las pocas fuerzas que me quedaban y dije, casi suplicando, por el amor de Dios, ¿alguien puede decirme qué hice? Esta vez la respuesta llegó con una frialdad que me cortó por dentro. Lo sabrás, a su debido tiempo, justo a tiempo, pero ¿cuándo llegaría? ¿Cuánto tiempo más tendría que esperar? ¿Por qué a nadie allí parecía importarle el dolor que sentía?
mientras estaba allí, solo en esa habitación sofocante, con las manos sudorosas, los ojos ardiendo y mi corazón gritando por justicia, comencé a darme cuenta de que, en ese lugar, no había lugar para la compasión. Y lo más triste es que aún no tenía idea de que el error que habían cometido conmigo era mucho más grave y mucho más absurdo de lo que hubiera podido imaginar, porque lo que estaba por suceder transformaría mi desesperación en una revuelta que llevaría por el resto de mi vida. Ya había perdido la noción del tiempo cuando finalmente, horas después, una mujer entró en la habitación. Era una policía, con una mirada más seria, pero aún distante, sin el más mínimo rastro de compasión. Llevaba un portapapeles y sin siquiera mirarme a los ojos, empezó a hacer preguntas frías, como si estuviera rellenando un formulario. Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección actual. Respondí en voz baja, conteniendo las lágrimas, todavía temblando, esperando que en cualquier momento me dijera por qué estaba allí. Y entonces, después de escribirlo todo, salió de la habitación y me dejó sola otra vez. Pasaron unos minutos más, que me parecieron horas, hasta que entró otro hombre. Se presentó como un policía, un hombre con expresión cansada, con ojos hundidos y un tono de voz apresurado, como si solo quisiera terminar un trabajo más antes de que terminara el día. Me miró de arriba abajo, hojeó unas cuantas páginas y luego, sin el menor cuidado, se dijo: «Bueno, parece que ha habido un error». Me quedé paralizado. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Un error?, repetí con la voz entrecortada, intentando comprender si era un mal chiste. Continuó, como si hablara de un autobús retrasado o de un paquete perdido. «Sí, te confundieron con otra persona. El nombre es parecido, la dirección es parecida, pero ya confirmamos que no eres tú. Puedes irte a casa». Tan simple, como si todo eso, esas horas de terror, de vergüenza, de humillación, fueran solo un detalle, un error tonto, un desastre que cualquiera debería aceptar sin cuestionarlo. Me quedé en silencio unos segundos, mirándolo, buscando en sus palabras algún arrepentimiento, alguna disculpa, pero no la encontré. Ni un «disculpe las molestias», ni un «lamentamos lo sucedido». Nada, solo una mirada cansada, una voz fría y un gesto con la mano, indicando la puerta. Me levanté lentamente, aún me temblaban las piernas, y al salir de aquella habitación, me sentí más pequeño que nunca. Caminé por los pasillos, ahora, con la mirada aún más baja, con miedo de mirar a la gente, avergonzado, como si, de alguna manera, todavía fuera culpable de algo. Al salir, una última escena me impactó. Uno de los policías que me había arrestado estaba apoyado en la pared, usando su celular, y cuando me vio pasar, solo sonrió con la comisura de sus labios, como diciendo: «Otro que pasó por aquí». Y así fue, sin ninguna explicación digna, sin ninguna disculpa, que me liberaron. Pero lo que aún no sabía es que, desde ese día, mi vida nunca volvería a ser la misma. Después de ese día, nunca volví a ser la misma. La libertad de caminar por las calles, de ir al mercado, de saludar a mis vecinos, todo eso se convirtió en una fuente de miedo. Durante semanas no pude salir de casa. Cada vez que oía el ruido de un coche de policía pasando por la calle, se me congelaba el cuerpo, me sudaban las manos, se me aceleraba el corazón, como si la pesadilla fuera a empezar de nuevo. Las noches también se convirtieron en un tormento. Me despertaba asustado, con la cara empapada de sudor, reviviendo en sueños el momento en que me esposaron, la humillación del empujón, la mirada de desprecio de la policía y los gritos que parecían resonar en mi mente como una película repetitiva de la que no podía escapar. Mi familia, cuando se enteró de todo, se quedó en shock. Mis hijos incluso fueron a la comisaría a pedir explicaciones, pero recibieron las mismas respuestas vacías, las mismas miradas frías, las mismas excusas insulsas de siempre. Lo máximo que oímos fue que había sido un malentendido operativo, como si mi dignidad fuera solo un detalle técnico que se podía borrar con una frase ensayada. ¿Y los vecinos?
Ah, los vecinos. Ellos fueron los que más me hicieron daño después de todo. Aún sabiendo la verdad, incluso oyéndome decir lo que pasó, algunos todavía me miraban raro, susurraban en las esquinas, hacían comentarios a escondidas cuando pasaba por la acera. Parecía que, para mucha gente, siempre llevaría la etiqueta de la arrestada. Mis nietos, que corrían a abrazarme apenas llegaba, empezaron a mirarme raro, como si no entendieran lo que había pasado, como si algo en mí hubiera cambiado, y de hecho, había cambiado. Intenté seguir adelante. Volví a trabajar como costurera, pero con cada nuevo cliente, con cada nuevo look, sentía el peso de esa historia. Sentía que la gente me observaba, como si en cada esquina hubiera alguien dispuesto a juzgarme una vez más. Y dentro de mí empezó a crecer un sentimiento que nunca antes había sentido. Rebeldía, porque no fue solo por lo que pasé, sino porque sabía que, en ese mismo momento, mientras trataba de recomponerme, otras personas, inocentes como yo, podrían estar experimentando la misma injusticia, el mismo abandono, la misma humillación. Hoy, meses después, aún llevo las marcas, no en las manos, porque las ronchas de las esposas han desaparecido con el tiempo, pero en el alma, esas heridas siguen abiertas, y siempre que recuerdo ese día, me pregunto, ¿hasta cuándo gente humilde como yo seguiremos siendo tratadas como basura, solo por un error, por falta de responsabilidad, por una policía que debería proteger, pero que ese día me destrozó por dentro? Hoy, mirando atrás, todavía intento comprender cómo me pudo pasar todo esto. Una mujer trabajadora, honesta, que dedicó toda su vida a cuidar de su familia, a ayudar a sus vecinos, a pagar sus impuestos, creyendo que el sistema, de alguna manera, protegería a los inocentes. Pero no fue así. No ese día. No para mí. Perdí más que horas en una celda sucia. Perdí la paz. Perdí la confianza en la gente. Perdí la inocencia de creer que la justicia es igual para todos. La verdad es que para los pobres, para los que no tienen dinero para pagar un abogado, para los que viven en un barrio pobre, la justicia es lenta, ciega y a menudo cruel. ¿Cuántas otras mujeres, cuántas otras madres, abuelas, deben estar pasando por lo mismo ahora mismo, en este preciso instante, sin nadie que las escuche? ¿Cuántas lloran, con las manos atadas, con la cara pegada a una pared fría, siendo tratadas como criminales, sin siquiera saber la razón de tanto dolor? Quería decir que después de ese día, todo volvió a la normalidad, pero mentiría, porque a cada paso que doy, cada vez que salgo de casa, me invade el miedo a volver a confundirme, el miedo a cometer otro error, el miedo a que, la próxima vez, no pueda volver a casa. Así que, si estás escuchando mi historia ahora, te pido una cosa, desde el fondo de mi corazón. Nunca juzgues a alguien solo por lo que ves en una patrulla, en una celda o en un video malicioso que circula. Detrás de cada rostro humillado hay una historia, una vida, una familia y un dolor que nadie ve. Yo, María Luisa, soy una mujer como cualquier otra. No soy perfecta, pero nunca merecí pasar por eso. Y si hoy me animo a contar mi historia, es para que, quién sabe, sirva de advertencia, para que otras voces no sean silenciadas, como intentaron silenciar la mía, porque la dignidad no puede estar maniatada, y la justicia no puede seguir cometiendo errores como este. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada detalle de mi historia, solo puedo decir una cosa: gracias por escucharme, por tener la paciencia de descubrir la verdad detrás de un episodio que, para muchos, podría de ti haber sido solo otra noticia, otro rumor de barrio, otro titular, sin rostro. Pero para mí, esta historia fue la peor experiencia de mi vida. Y si tú, que me estás escuchando ahora, también te rebelaste, también sentiste la misma indignación en tu pecho que yo sentí, entonces necesito hacerte una invitación muy especial. En el siguiente vídeo, escucharán una historia aún más absurda, más repugnante, de una mujer que fue arrestada, acusada de haber prendido fuego a una casa entera, aunque estaba a kilómetros de distancia, en otra ciudad, el día del incendio. Imagínate perderlo todo,
ser humillado y aún así tener que demostrar que ni siquiera estuviste presente en la escena del crimen. Si quieres entender cómo afrontó esto, cómo luchó por su propia inocencia y lo que tuvo que soportar hasta demostrar la verdad, entonces no te pierdas el próximo episodio. El enlace ya está aquí en la pantalla final o en la descripción de este video. Y antes de que te vayas de aquí, quiero preguntarte, con todo mi corazón, suscríbete al canal ahora porque registro, cada persona que llega, fortalece esta cadena de voces que necesitan ser escuchadas. Aquí contamos historias que pocos se atreven a contar, historias reales, de dolor, de lucha y de superación. Haz clic aquí, activa la campanita y únete a esta comunidad que no acepta que la injusticia pase desapercibida. Nos vemos en la próxima historia.